Lucas capítulo 11 versículo 1. Ocurrió que mientras Jesús estaba orando en cierto lugar después de haber terminado, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en la tentación. Ahora vamos a mirar esta primera parte, y luego veremos la versión ampliada en el libro de Mateo con respecto a la oración del Señor. Pero para comenzar, de nuevo Jesús está orando. Era un hombre de oración. Es extremadamente importante que estemos constantemente en guardia defendiendo la deidad de Jesucristo. Si pudiera elegir dos doctrinas que deben mantenerse y que los liberales siempre atacarán primero, es la deidad de Cristo y luego la doctrina de la propiciación de Cristo siendo nuestro sustituto vicario sufriendo la ira de Dios y muriendo en nuestro lugar, y debemos defender esas doctrinas con nuestras vidas. Pero siempre debemos recordar que, al defender la deidad de Cristo, también debemos darnos cuenta de que Él era verdadera y plenamente hombre. Y aunque hay un gran misterio, y no quiero acercarme demasiado a la línea y mezclar las dos grandes doctrinas, debemos entender que Él era un hombre, y lo que hizo lo hizo como hombre en el poder del Espíritu Santo. Hubo manifestaciones de su deidad, pero nunca olvides que hizo lo que hizo como el Adán mayor que tomó nuestro lugar e hizo lo que ningún hombre ha hecho jamás. Y creo que es por eso que lo vemos dando tanta prominencia a la oración, Ahora quiero que pienses en esta magnífica persona por un momento. Él era como nosotros, pero no era como nosotros. Una vez estaba testificando a alguien y ellos son parte de un culto que realmente creía que podían vivir años y años sin pecar. Simplemente redefinieron el pecado. Y mientras hablaba con él, no podía hacerle entender y finalmente le dije esto, le dije: ¿cuál supones que es el mayor pecado que un hombre podría cometer? Dijo: bueno, no sé. Le dije: ¿no crees que sería violar el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Dijo: bueno, supongo. Le dije: ¿no te das cuenta de que nunca ha habido un momento en tu vida en que hayas amado al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza? De hecho, de los miles de millones y miles de millones de personas que han caminado por este planeta, ahora y a lo largo de todo el tiempo, ninguna persona en la humanidad jamás por un segundo amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Nadie. Y sin embargo, Jesucristo, nunca hubo un segundo que Él no amara al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Él era tan superior a nosotros. Él es el majestuoso, el magnífico. Él es nuestro hermano mayor que no solo está como Saúl parado cabeza y hombros por encima de cualquier otro en Israel, no. Infinitamente por encima de todos nosotros. Incluso en su humanidad, y sin embargo, mira lo que vemos, recurriendo a su Padre en comunión, dependiendo del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu, haciendo obras en el poder del Espíritu Santo y argumentando de lo mayor a lo menor. Si este es el caso con nuestro Señor, ¿cuánto más debería ser nuestro caso? Al hablar de la oración, no sabía a dónde ir porque hay tantos lugares. Quiero decir, pensé en enseñar simplemente sobre las bienaventuranzas. Y dijiste: bueno, ¿qué tienen que ver las bienaventuranzas con la oración? Absolutamente todo. Bienaventurados los pobres de espíritu.
¿No te das cuenta de que el propósito principal de Dios, quizás el primer paso en toda santificación, es debilitarte? Hay una canción que siempre cantaba a mis hijos cuando eran pequeños. Era esta. Mi hijo, soy débil y estoy temblando. Por el Señor, siempre estoy recordando. Oh, qué fuerte pastor te sostiene en sus brazos. Él te romperá y te hará suyo. Una vez conocí a un hombre que había escrito una canción muy, muy especial, muy inusual para nuestros tiempos. Muy centrada en Cristo. Y había cantado la canción varias veces en mis devociones durante años, pero nunca conocí al hombre que la escribió. Y un día lo conocí. Parecía un mosaico. Parecía alguien a quien habías despedazado con un martillo en miles de piezas y luego de alguna manera cosido de nuevo. El martillo del Señor es muy duro. Simplemente muy duro. Pero es necesario. Ahora sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, oh sí, cuando estamos en pecado. El Señor debe disciplinarnos incluso. No. No estás entendiendo. No estoy diciendo como resultado de algún pecado. Estoy diciendo que esto es absolutamente necesario para crecer. Debe alejarnos de nuestra independencia. Debe debilitarnos. Debe hacernos ver. Solía decirle a los jóvenes, ya sabes, no puedes predicar sin el poder de Dios. Ahora me doy cuenta de que no puedo atarme los zapatos. No puedo atarme los zapatos sin él. Abro mis ojos. No me atrevo a moverme ni un cuarto de pulgada a la izquierda o a la derecha sin clamar. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Nada. Y estoy convencido de que todos ustedes, aunque teológicamente reconozcan la importancia de la oración, puedan reconocer sinceramente y honestamente la importancia de la oración. Solo es con los años y años que pasas por la amoladora y el martillo y los vientos duros y los dolores. Y él te debilita, y te debilita, y te debilita. Pero luego sucede algo increíble. No eres nada. Y sin embargo, es mucho más fácil llenar un vaso vacío que llenar uno lleno. Cuanto menos de ti, más de él. Ahora estoy seguro de que hay muchos que están muy por encima de mí que podrían aprender todas estas cosas sin todos los juicios que he tenido que sufrir, pero serían bastante inusuales. Aquellos de ustedes que son más jóvenes aquí, les suplicaría que se comprendan a sí mismos a través del estudio de las Escrituras. Comprende tu debilidad a través del estudio de las Escrituras. Y sométete a la mano de Dios y pídele que haga lo que sea necesario para ver que no eres nada sin Él, que no puedes respirar sin Él. Solo serás una persona de oración cuando veas cuán necesitado eres. Ocurrió mientras Jesús estaba orando en cierto lugar después de haber terminado. Uno de sus discípulos le dijo, después de haber terminado, he tenido el privilegio en mi vida de no tener una gran educación o esas cosas, pero he conocido hombres secretos. Si mencionara sus nombres, quizás conozcas a algunos de ellos. Son hombres de oración, hombres de la palabra, de la vieja escuela. Y puedo recordar tiempos en los que oraba con ellos o ellos oraban conmigo que tenía miedo de mirar hacia arriba. O si entrabas en ellos y estaban orando en ese momento, retrocedías de la habitación, como dije anoche. Sabías que estaban tratando con Dios, y sabías que Dios estaba tratando con ellos. Podrías saber que era diferente.
Este hombre ha estado con Dios. Esta mujer ha estado con Dios. Creo que tenían tanto miedo de interrumpir a Cristo aquí como cuando puso su rostro como pedernal hacia Jerusalén. Solo mirarían, quizás hablarían en silencio uno con otro, pero no se atreverían a interrumpir lo que estaban diciendo. Era demasiado sagrado. Demasiado sagrado. Ahora, ¿cómo se logra eso en un hombre o una mujer? Orando. ¿Cómo? ¿Aprendes a orar? Orando. Renovando tu mente en la palabra de Dios y orando. Y con los años, no con los días, sino con los años, tu mente se va conformando cada vez más a la voluntad de Dios. Y te vuelves más intensamente consciente del privilegio que es tuyo. Para que si alguien te pregunta, ¿alguna vez has estado en la Tierra Santa? Simplemente lees. Dices, estoy allí todas las mañanas, cada vez que doblo mi rodilla. ¿No te das cuenta de que tú y yo hemos sido dados audiencia con Dios? Hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Yo, falible, pequeño yo, pero soy un hijo de Dios. Doblo mi rodilla y levanto mi rostro para orar. Y los ángeles deben estar en silencio porque he sido comprado por la sangre del Cordero. Ore. 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 Lee la palabra. Ore. Lee la palabra. Ore. Medita en la palabra. Memoriza la palabra. Lee buenos libros para hombres que aman la palabra. Ore. Sostén ambos en tus manos. Que se convierta en una realidad. Y que la presencia de Dios se convierta en una realidad mayor que la presencia de las personas en la habitación contigo. Después de haber terminado, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ahora esto es muy importante. ¿Por qué? A menudo la oración se ve como algo místico. Y sin embargo, aquí encuentro la palabra enseñar. Enseñar. Enseñarnos a orar. ¿Cómo aprendes a orar? He encontrado esta terrible división entre el pueblo de Dios. Hay quienes parecen orar mucho y caen en el misticismo. Hay quienes se entregan a la palabra de Dios y no oran y caen en él. Intelectualismo. Académico. Ahora, te diré esto en mi experiencia en mis 30 y tantos años de predicación, he encontrado que necesitamos tener cuidado porque hay hombres y mujeres que son excepcionalmente dotados en la oración. No deberíamos negar eso. Pero aquellos que son dotados en la oración no deberían soltar la palabra. Y hay hombres que no son tan dotados en la oración, pero son proclamadores dotados de la palabra y ambos son necesarios y aún así deben tener cuidado de que se entreguen a la oración. ¿Ves? Siempre debemos tener cuidado. Nuestros dones son una cosa maravillosa. Pero pueden hacernos torpes y desequilibrados. Por ejemplo, no todos tienen el don de la generosidad, pero todos deben dar. ¿Ves? Él dijo, enséñanos a orar. No puedo decirte que, sabes, muchas veces no pasamos mucho tiempo en la palabra y luego encontramos un problema en nuestro carácter y tratamos de atacarlo directamente, no sé, encontrando algunos versículos y haciendo algún tipo de mezcla. Pero he encontrado que Dios realmente no hace la santificación de esa manera. Es por eso que siempre le digo a los jóvenes. Dijeron, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Dije, haz lo que casi nadie hace. Dijeron, ¿qué es eso? Lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis y luego hazlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y luego,
¿Qué comienza a suceder? La totalidad de tu vida comienza a conformarse cada vez más a la imagen de Cristo. Comienzas a desarrollar, cultivar la mente de Cristo, y eso es absolutamente necesario en la oración. Ya sabes. Hice un comentario que espero no haya sido tomado como grosero. Tengo que decirlo aunque sea difícil. ¿Sabes qué sería? ¿Bueno para algunas personas no predicar? ¿Te das cuenta de eso? Ninguna escritura dice eso. No todos vosotros seáis maestros. Sería bueno para algunos hombres, lo mejor que podrían hacer sería dejar de predicar. Ahora honestamente, es una cosa temible. Es verdad. Bueno, quiero decirte otra cosa. Para algunos sería mejor que dejaran de orar. Sé que eso enojará a algunos de ustedes. Pero ves que no se trata solo de predicar, se trata de predicar bíblicamente. Se trata de la verdad bíblica de la predicación. No es solo orar, es orar bíblicamente. Puedes entrar en la presencia del Altísimo y decir algunas cosas muy equivocadas y sí, Él es misericordioso. Eso no cambia el hecho de que has dicho algunas cosas muy equivocadas ante el Altísimo. ¿Debería uno tener miedo de predicar? Absolutamente. Pero hasta cierto punto también deberíamos tener miedo de orar. Ahora, quiero equilibrar eso. Un nuevo creyente no necesita salir y leer la Biblia 600 veces antes de desarrollar una vida de oración, pero todos nosotros deberíamos darnos cuenta de que se requiere una gran humildad cuando entramos en la presencia de Dios. Y número 2, como nos dice la literatura de sabiduría, ten cuidado con tus palabras. No se te oye por hablar mucho. Así que piensa en lo que se está a punto de decirle. La falta de esto principalmente tiene que ver con los pastores porque no enseñan a las personas el temor del Señor. Su predicación no cultiva el temor del Señor. Hermanos, si quieres saber qué está mal con la iglesia, somos nosotros. Siempre somos nosotros. Si quieres saber qué está mal con mi familia, soy yo. No es mi esposa. No son mis hijos. Soy yo. ¿Ves? La autoridad es una cosa maravillosa y terrible. La responsabilidad termina contigo. Cuando escucho a los pastores lamentarse del estado de la iglesia, pienso para mis adentros, deberías estar lamentándote de tu propio estado. ¿Ves? He descubierto esto. Un pastor que no ama la palabra no va a tener una congregación que ame la palabra. Un pastor que no ora no va a tener una congregación que ore. Un pastor que no evangeliza no va a tener una congregación que evangelice. Un pastor que no camina en santidad no va a tener una iglesia santa. Él dice: enséñanos a orar. ¿Has enseñado a tu gente a orar? ¿Quieres que oren? Puedes exhortarlos a orar. Pero, ¿les has enseñado a orar? Y enseñarles a orar incluye más que orar. Deben tener conocimiento de la quien están orando. Y deben tener conocimiento de sí mismos a través de las Escrituras, y conocimiento de lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Ves? Lo único acerca del cristianismo es que si tocas una doctrina, tocas todas. Es por eso que nuevamente, si eres un pastor, la predicación expositiva a través de los libros de la Biblia es absolutamente necesaria porque es la única forma en que puedes tocar todas las doctrinas. ¿Qué necesitamos para una vida cristiana bien redondeada? Cuando nació mi primer hijo, quiero decir, soy algo perfeccionista,
Así que estaba buscando todo tipo de material de discipulado en el mundo para discipular a mis hijos. Catecismos, los miré todos. Pero cada vez que encontraba algo bueno, encontraba huecos, y un día simplemente me di cuenta. Solo hay un libro perfecto. Y entonces decidí que haríamos una exposición. Línea por línea desde que tenían 5 años hasta que dejaran mi casa. Y lo hemos hecho. De la misma manera con una congregación. Si quieres que sean capaces de orar, vas a tener que enseñarles la Biblia. Como dice este discípulo. Enséñanos a orar. Ahora también, quiero que mires esto. Como también enseñó Juan a sus discípulos, parece que era una práctica entre los hombres de Dios a lo largo de la historia del cristianismo enseñar a las personas cómo orar. ¿Cuánto tiempo has pasado enseñando a tus congregaciones cómo orar? No solo enseñando sobre la oración, sino enseñándoles cómo orar. Recuerdo cuando era muy joven en la fe, fui a escuchar a Leonard Ravenhill, y antes de que se levantara a predicar, este otro predicador se levantó, y supongo que estaba animado por el hecho de que estaba predicando con Leonard Ravenhill, y quiero decir que nos escaldó. Quiero decir que nos destrozó. Su sermón fue, debes caminar en el Espíritu. Debes caminar en el Espíritu. Y quiero decir que continuó durante 1 hora y media literalmente destrozándonos. Por no caminar en el Espíritu. Me acerqué a él después del sermón y le dije, Señor, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Realmente lo estoy, y quiero caminar en el Espíritu. Pero aquí está mi problema. No sé qué significa eso. Sé. Dio la vuelta y comenzó a atacarme, y afortunadamente, había un santo mayor detrás de mí, y él me tomó por los hombros y simplemente me apartó. Y él se adelantó y le dijo, escucha, predicador. El chico te hizo una pregunta sincera y no le respondiste, y no le respondiste porque no creo que sepas cómo responderle. Nos has estado diciendo que caminemos en él. Espíritu, y tú mismo ni siquiera sabes lo que significa. Así que no solo se supone que le digas al predicador, tú. Congregación que ore, enséñales lo que significa, diles lo que significa. ¿Ves? ¿Y cómo haces eso? Exposición línea por línea de los pasajes de la Escritura sobre la oración. Exposición línea por línea de pasajes de la Escritura que lees. Enseñen sobre la santidad de Dios. Exposición línea por línea de la Escritura que les enseñe sobre su lugar en Cristo. Debido a la majestuosa muerte que se llevó a cabo en su nombre. ¿Ves? Todo comienza con la enseñanza, ¿verdad? Ahora, quiero que vayamos desde aquí porque él responde a la pregunta dándonos lo que comúnmente se conoce como la oración del Señor. Prefiero llamarla la oración modelo. Vamos a Mateo 6 donde tenemos una cuenta extendida de esa oración. Solo me gustaría enseñar sobre todo el capítulo, pero retrocedamos desde el versículo 9 y vayamos al 8 por solo un momento. O vayamos al 7. No. Vayamos al 6. No. Vayamos al 5. No 7. Y cuando estés orando, no uses repeticiones sin sentido como lo hacen los gentiles, porque suponen que serán escuchados por sus muchas palabras. Toma esto en serio. Esto no se refiere solo a las repeticiones vanas de las oraciones católicas. Escucho muchas repeticiones vanas ante Dios por parte de los evangélicos. Ten cuidado con tus palabras. Piensa en lo que vas a decir. Estás en la presencia del Rey. Versículo 8. Así que no seas como ellos,
porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Parece que estas repeticiones vanas en el versículo 7 tienen que ver con que hay dudas de que la deidad realmente entienda tu problema. Y entonces tienes que seguir hablándole una y otra vez explicándole la situación. Ahora, aquí la gente dice que esto parece ser un obstáculo para la oración. Si ya sabe lo que necesito antes de que se lo pida, entonces, ¿por qué pedírselo? Esto es simplemente una afirmación de la soberanía absoluta de Dios. Su omnisciencia, Él sabe todo, puede hacer todo, descansa. Ahora se te ha ordenado pedir porque no tienes porque no has pedido. Él ha decretado que le pidamos para que cuando Él actúe en nuestro nombre, conduzca a una doble alabanza. No solo ha hecho la cosa, sino que ha hecho la cosa con gracia como respuesta a nuestra petición. Lo que necesitas saber es que cuando te presentas ante Dios, si lo conoces, sabes que Él sabe. Él entiende. No tienes que explicarle todo sobre tu necesidad y ciertamente no tienes que explicarle cómo debe lograr esta cosa. Él sabe. Mimi, no sé cómo decir esto. Mimi mayor. Alegría en tiempos de terrible prueba, mi lugar seguro está en la vigilia nocturna. No puedes dormir. Te levantas de la cama, tengo esta ventana. Solo arrodíllate en la oscuridad. A veces la luz, la luna brillando a través de la ventana. Estás tan ansioso. Estás tan lleno de conmoción. Hay tantos problemas, tantas necesidades, tantas cosas. Y de rodillas. Mirar hacia arriba y decir, nada más que esto. Tú sabes, Señor. Tú sabes. Y con eso, puedes volver a dormir. Como un bebé. No se necesita decir mucho cuando lo conoces. Cuanto más lo conozco, menos tengo que decir. Dice ora. Entonces de esta manera. Encuentro esto absolutamente asombroso. Se le hizo una pregunta directa. Enséñanos a orar. Da una respuesta directa. Bueno. Ora entonces de esta manera. Y sin embargo, hay tan poca enseñanza sobre esto. ¿Quiere decir, cuando le preguntaron cómo debemos orar, dijo, bueno, te voy a decir que lo hagas de esta manera. Y casi se ignora por completo. Quiero decir, he aprendido de las oraciones de Moisés. He aprendido de las oraciones de Abraham. He aprendido de las oraciones de David y del salmista. He aprendido de Pablo, especialmente Efesios, Colosenses. Y ahora no. Estamos hablando de ellos. Estamos hablando del Maestro. ¿Alguien fue directamente al Maestro y dijo, ¿cómo debemos orar? Él dijo, ora entonces de esta manera. Creo que necesitas aprender esto. ¿Por qué lo hemos evitado tanto? Creo que ha sido una reacción contra la repetición vana del catolicismo romano. ¿Ves? Cuenta con eso. Si es importante, si es importante, el diablo irá directamente a por ello y lo torcerá en un instante. Bueno, él ha torcido esto durante más de 1500 años. Pero nosotros, como evangélicos, nunca deberíamos permitir que alguien más robe nuestra herencia. Esto nos pertenece. No para repetir vanamente, sino para aprender de ello. Ahora, hay mucho más que me gustaría decir. Pero el tiempo me abandona. Ora entonces de esta manera, nuestro Padre que está en el cielo. Esta es la psicología perfecta de la oración. No podrías hacerlo mejor. ¿Cómo debo acercarme a Él? Nuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué significa eso?
Él es nuestro Padre. Ahora no vengas diciéndome, sí. Él es nuestro Padre Abba. Lo llamamos papá, y lo llamamos papá. No. No lo llamamos papá, y eso no es lo que eso significa. Así que deja de decir esas cosas. Eso no es lo. ¿Qué significa? Padre Abba era un término de cariño. Sí. Pero no es sinónimo de nuestro término papá. Porque aunque era un término de cariño, siempre se mantenía con él el mayor respeto y asombro. Puedes ver algo así en algunos lugares de África todavía, cuando un niño se dirige a su padre. Puede ser un padre muy bueno. Conozco a muchos grandes teólogos y pastores en África que son padres amorosos, y verás a sus hijos dirigirse a ellos, Padre, pero también los verás arrodillarse con una rodilla y extender la mano. Están encariñados con su padre, y sin embargo, su padre es su padre. Y. Lo honran incluso con la forma en que se presentan ante él. Así que ten cuidado con tomar esto y americanizarlo. Es tal cariño y tal amor y tal aceptación en Cristo. Sí. Dios es nuestro Padre, pero nunca olvides que tu Padre es el Señor de la gloria. Y solo los tontos se precipitan donde los ángeles temen pisar. Es un equilibrio. Nuestro Padre, vengo ante ti. Sin incertidumbre, sin miedo a los defectos en tu carácter. Y sin embargo, vengo ante ti con el respeto más profundo y solemne por quien eres. Nuestro Padre, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Ahora estas son 3 peticiones y sin embargo, más que verlas como peticiones separadas, preferiría que las vieras como un todo, que sería un diamante que al girarlo en diferentes direcciones en la luz, ves diferentes reflejos. Estas son como 3 reflejos de un todo mayor. Ahora, quiero que pienses en esto en tu propia vida de oración, pero también quiero que pienses en esto en la oración congregacional. Esto debe ser el centro de tu vida de oración, y esto debe ser el centro de la oración congregacional. Y aquí vemos el corazón mismo de Jesucristo. ¿Cuál era su gran deseo? ¿Cuál era su gran petición? ¿Qué deseaba por encima de todo? ¿Por qué latía su corazón? ¿Por qué tomaba otro aliento? ¿Cuál era la razón? Aquí está. Vivió, respiró, murió. Que el nombre de Dios sea santificado. Que el reino de Dios venga. Que se haga la voluntad de Dios. Eso debe ser el núcleo, el centro mismo de toda nuestra oración. Y solo puedes llegar allí como persona, solo puedes llegar allí como congregación a través de la palabra de Dios, a través del estudio y la proclamación de la palabra. Para que esto deje de ser sobre ti y sobre mí y sea todo sobre él y no puedas llegar allí. Aparte de la predicación y el estudio privado. De esto se trata. ¿Qué significa? De nuevo, cada una de estas frases es una conferencia de 5 días. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Dios es santo. A menudo pregunto, a los jóvenes les diré, ¿qué significa que Dios es santo? Bueno, Él está sin pecado. ¿Qué significa que Dios es justo? Bueno, Él está sin pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre santidad y justicia? La santidad no es principalmente que Dios esté sin pecado. Esa es una idea secundaria. Está ahí. O, está ahí. Pero la santidad tiene que ver con la separación. Y lo que eso significa es que Dios no es como nosotros, solo más grande. No hay simplemente una diferencia.
cuantitativa entre nosotros y Dios. Hay una diferencia cualitativa. Dios no está en la misma categoría que nosotros o cualquier otra persona. Es estimado por separado. Es tratado por separado. Separado de todo, de todos y por encima de todo y de todos. Por eso declaraciones como Dios y país son absolutamente tontas. O Dios y rey, Dios nunca debería ponerse en una relación conjuntiva a menos que sea el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios. Y lo que Cristo está orando aquí, su mayor deseo es que en toda la tierra, todos sus habitantes vean a Dios en esa categoría separada por encima de todo lo demás, y que no haya lealtades en competencia. Dios sería Dios solo, por encima de todas las cosas. Estimado por encima de todas las cosas, apreciado y honrado y amado por encima de todo, completamente separado en los corazones de los hombres. Ahora hay tanto una mirada hacia adentro como hacia afuera en esto. En cierto sentido, para que yo ore esto santificado sea tu nombre también es hacer un compromiso, porque no puedo pensar en el nombre de Dios siendo tratado de tal manera en el mundo si no es tratado de tal manera en mí. Y eso es lo que Jesús está diciendo cuando dijo bienaventurados los limpios de corazón. No está hablando necesariamente aquí de algún lavado para ser hecho blanco. Está hablando de un corazón que no tiene mezcla. Me gusta ponerlo de esta manera. Está hablando de un corazón sin lealtades en competencia. Así que cuando estoy gritando santificado sea tu nombre, que tu nombre esté por encima de todas las cosas y no haya lealtades en competencia, estoy primero hacia adentro. Dios, que así sea en mí. Que así sea en mi esposa. Que así sea en mis hijos. Que así sea en mi iglesia, en mis hermanos y hermanas en Cristo, en mi iglesia local. Que así sea entre tu pueblo. Que así sea entre las naciones. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. A veces confinamos la obra de Dios a alguna, no sé, alguna categoría espiritual y eso es todo. Pero tienes que ver todo, todo. Pertenece a Dios. Rocas y árboles y topos y moléculas y peces y pájaros y ballenas y tiburones y todo lo que habita en el mar, todo lo que vuela en el cielo, todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo es suyo. Como dijo una vez Abraham. Kuiper, cuando Jesucristo regrese, simplemente hará esto, extenderá su mano y dirá mío, 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 mío. Entonces su reino. Venga, ¿qué significa eso? Hay un sentido en el que la Iglesia es una expresión de su reino mientras obedecemos al Rey. Obedecemos su voluntad. Pero luego eso pertenece a todo. Gobierno. Que el gobierno sea una expresión de su reino. Que las familias sean una expresión de su reino. Que las finanzas y el comercio y todo en esta tierra sean una expresión de su reino, de su gobierno. No hay nada fuera de los límites de la soberanía de Dios o de su gobierno. Y en cada área de la vida, cada área, incluidas las académicas, le pertenece a Él. Y cada disciplina de matemáticas y física y todo le pertenece a Él. Escuché una canción hace años, y nunca he podido encontrarla, pero alguien que era ingeniero escribió una canción sobre Dios, que Él es el Dios de la ingeniería. Pensé que era la canción más asombrosa porque decía que Él era el Dios de las ruedas y los engranajes y solo seguía y seguía con el diseño de que todo viene de Él. Esa través de Él y vuelve a Él. Todo. Tienes que dejar de ver todo esto en alguna pequeña categoría espiritual. Todo es suyo. Y debería apenarnos cuando encendemos el televisor y vemos que el gobierno no está sometido a Dios. Vemos
Que el comercio no está sometido a Dios. Vemos que el mundo entero no está sometido a Dios. Debería apenarnos y hacernos caer de rodillas y gritar venga tu reino. Pero su reino no vendrá a través de la política. Su reino no vendrá de alguna construcción tonta de justicia social. Su reino vendrá a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Su vida, su muerte, su resurrección y su reinado. Y su reino solo se manifestará a medida que los hombres sean regenerados por él. Espíritu Santo de Dios y se conviertan en nuevas criaturas. Si algún hombre está en Cristo, es una nueva criatura. Pero nosotros como estadounidenses, siempre vemos eso como, sí. Soy una nueva criatura. Pero si realmente miras el texto cuidadosamente, verás que se está diciendo mucho más. No hay verbo allí. Si algún hombre está en Cristo, nueva creación. Lo que está diciendo es esto, en el momento en que una persona es regenerada por el Espíritu Santo, se arrepiente y cree, no solo se han convertido, en cierto sentido, en una nueva creación, han entrado en el nuevo reino. Esto es el comienzo de la nueva creación que Dios llevará a su perfección en la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el nuevo cielo y la nueva tierra. Ya ha comenzado. Esta utopía que todos buscan, esta hermosa tierra de Beulah, que todos anhelan, comienza en el momento en que alguien se convierte. Habiendo sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y eso solo ocurrirá, nuevamente, no a través de la política o la construcción social, sino a través de hombres que predican el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. ¿Cómo avanza este reino? No teonomía aquí. No vamos a hablar de tonterías de tomar gobiernos o marchar por las calles. Su reino avanza a través de predicadores del Evangelio. Y él dice, hágase tu voluntad, y eso es una manifestación del avance del reino. Aquí es donde se prueba. Puedes hablar todo el día sobre el reino, tu amor por el reino, tu participación en el reino, pero tus palabras serán probadas verdaderas o falsas. Por tu sumisión a la voluntad de Dios. El consejo completo de Dios. El consejo completo de Dios. Cada letra, cada jota y cada tilde interpretados correctamente. Hay tanta tontería hoy en día. A veces si estoy predicando en el Antiguo Testamento, o estoy predicando en Proverbios, o estoy predicando sobre la ley de Dios, tengo tantas objeciones. No. Estamos bajo la ley. No estamos bajo esto. No estamos bajo eso. Y voy, espera, detente. ¿Qué estás tratando de decirme? Mi justificación no es a través de mi obediencia a la ley. Pero si la ley, el consejo completo de Dios, antiguo y nuevo Testamento aún no son para mí hoy, entonces tengo que arrancar la mayor parte del libro de los Salmos que constantemente dice cuán preciosos y deliciosos es la ley de Dios. Ahora admitiré que hay muchos legalistas que toman esas leyes y las interpretan mal, no las interpretan a la luz del Evangelio, sin embargo, quiero que entiendas algo. Si no amas la ley de Dios, la palabra de Dios, cada parte de ella, hay algo terriblemente malo con tu llamada profesión de fe. La ley solo está en mi contra cuando estoy en contra de Cristo. La ley solo es enemiga para mí cuando trato de justificarme a través de ella, pero la ley y la sabiduría y los preceptos del Antiguo y Nuevo Testamento son una guía y me son preciosos. Y. Así es como ora una iglesia. Ahora déjame decir algo realmente. Tengo 3 minutos. Déjame terminar esto. Mira esto. Danos hoy nuestro pan de cada día.
¿Qué está pasando aquí? No puedes separar el versículo 11 de los versículos 9 y 10. ¿Por qué es eso importante? 9 y 10, como han señalado muchos predicadores, esto es la oración de un soldado. Esta es la oración de un obrero. Esta es la oración de alguien que se ha entregado al trabajo del Evangelio, al trabajo del reino. Así que cuando llegas al versículo 11, básicamente está diciendo esto: dame no pan o no satisfagas mis necesidades independientemente del versículo 9 y 10, pero lo que está diciendo es esto: estoy totalmente y completamente comprometido como individuo. Estamos totalmente y completamente comprometidos como iglesia para dar nuestras vidas al avance del reino, la gloria de Dios, la santificación de su nombre, la realización de su voluntad, pero necesitamos sustento. Danos solo aquellas cosas que son necesarias para que llevemos a cabo el trabajo. ¿Ves eso? Pero eso no se ora en las iglesias hoy. Y mira, afecta absolutamente todo, y me gustaría seguir ¿por qué no? Puedes avanzar el reino en el versículo 12 sin estar unido con tus hermanos. No puedes avanzar el reino, versículo 13. Sin ser santo. Pero aquí está lo que quiero que digas con respecto al material en la vida de la iglesia, en mi vida y en todas nuestras vidas. Señor, permíteme usar una ilustración muy personal. Durante años y años de mi vida, he luchado con dolor crónico. Es horrible. ¿Cómo debo orar? Señor, sáname. No es suficiente. ¿Cómo debo orar? Señor, si al sanarme, tu reino avanzará más grandemente, tu voluntad se realizará más agudamente, y tu nombre será santificado y estimado. Entonces sáname. Pero, Señor, si a través de este dolor tú eres más santificado, tu voluntad se realiza más agudamente. Y tu reino se avanza más grandemente que déjame como estoy. Sí, incluso quita mi vida, pero que venga tu reino. En la sabiduría de Dios, cuánta tontería, cuánto pecado, cuánto peligro he evitado debido al dolor. ¿Cómo se han limitado mis entretenimientos? ¿No ves? Esto no se trata de tu mejor vida ahora. Se trata del avance del reino. Así es como debemos orar. Así es como deben orar las iglesias. Oremos. Padre, oh Padre, toma lo que es tuyo de esto y llévalo en el viento. Como semilla. Plántalo donde deba ser plantado. Riégalo como deba ser regado. Y luego cuando crezca, que todos digan: ¿qué pasó? ¿De dónde vino esto? Lo que no sea bueno y perfecto y aceptable, entiérralo aquí. Oh, Dios. Ayúdanos a orar. En el nombre de Jesús, amén.